corresponent codi de plaça referit a l'adjunt del gabinet de premsa, no ocupada actualment, dotada amb 20.789,85 euros en aquest projecte de pressupost. Total, 177.266,12 euros. A tal efecte, sol·licitarem destinar els dits 177.266 euros provinents de l'esmena anterior a ampliar el concepte econòmic 22.743, polítiques actives d'ocupació, que sumats al de l'esmena d'ENU passarien dels 100.000 dotats al projecte de pressupostos a finalment 522.266,12 euros. Pensem que això és prioritari. Prioritari ara mateix a l'ocupació. Esmenes de modificació a les partides d'ingressos en quant a la subvenció del conveni de serveis socials. En la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2012 es computaren com a drets reconeguts a cobrar la quantitat de 268.946 euros. En aquest projecte del pressupost per a 2014, el nostre grup municipal observa que, tot i sabent l'actual conjuntura de crisi econòmica i de pagaments de la Generalitat Valenciana, l'equip de govern ha presentat la quantitat de 300.000 euros, és a dir, 31.054 euros més que els drets reconeguts nets corresponents a la liquidació del pressupost 2012. Emparant-nos en l'argumentació desesmentada, apel·lant al principi de prudència, que vostè ha repetit diverses vegades en el seu Parlament, de prudència valorativa de les diferents partides de pressupost, hem demanat reduir la previsió corresponent a la subvenció conveni i serveis socials dels 300.000 euros, inicialment pressupostat a 268.946 euros. Sobre els ingressos pel gabinet psicopedagògic i la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2012 es computaren com a drets reconeguts a cobrar la quantitat de 0 euros. En aquest projecte del pressupost per a 2014, el nostre grup municipal observa que, tot i saber l'actual conjuntura de crisi econòmica i de pagaments de la Generalitat Valenciana, l'equip de govern ha de pressupostar la quantitat de 30.000 euros, és a dir, el total de més que els drets reconeguts nets corresponents a la liquidació del pressupost de 2012. Emparant-nos en l'argument desesmentat i apel·lant al principi de prudència valorativa, hem demanat reduir previsions corresponent a la subvenció del gabinet psicopedagògic dels 30.000 euros inicialment pressupostats a 0 euros. Al igual que l'anterior subvenció, referim-nos a la corresponent al centre Escola Permanent d'Adults. En la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2012 es computaren com a drets reconeguts nets la quantitat de 0 euros. En aquest projecte del pressupost per a 2014, el nostre grup municipal observa que, tot i saber l'actual conjuntura de pagaments de la Generalitat Valenciana, com havien dit adés, l'equip de govern ha pressupostat la quantitat de 1.600 euros, és a dir, el total de més els drets reconeguts nets corresponents a la liquidació del pressupost de 2012. Emparant-nos en l'argument desesmentat i apel·lat al principi de prudència valorativa, hem demanat reduir la previsió del subconcepte pressupostari 45.031 correspon a la subvenció als centres Escola Permanents d'Adults de 1.600 euros inicialment pressupostats a 0 euros. En una altra subvenció de la Generalitat Valenciana, en concret a la referida a foment de l'ocupació, passa el mateix, atès que a la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2012 es computaren com a drets reconeguts a cobrar una quantitat negativa, o sigui, a pagar per 1.597 euros. En aquest projecte del pressupost, tot i saber com està la Generalitat Valenciana i si no, que se l'ho diguen els responsables de CIEXA, que darrere ha aparegut, la darrera nota de... Bueno, la premsa ha aparegut un forat no registrat de més de 2.000 milions d'euros. Bé, com dèiem, aquest equip de govern ha pressupostat la quantitat de 28.000 euros, és a dir, 29.597 euros més que els drets reconeguts nets a la liquidació del pressupost de 2012. Per tant, hem demanat reduir la previsió de les subvencions autonòmiques a cobrar pel foment de l'ocupació dels 28.000 euros inicialment pressupostats a 0 euros. També hem trobat inflades les indemnitzacions per assegurances. De fet, en la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2012 es computaren com a drets reconeguts a cobrar la quantitat de 45 euros. Ara observem com el govern municipal ha pressupostat la quantitat de 95.000 euros, és a dir, 54.955 euros més que els drets reconeguts nets corresponents a la liquidació del pressupost de 2012. Per tant, hem demanat la reducció en la previsió corresponent a les indemnitzacions per assegurances dels 95.000 euros, inicialment pressupostats a 40.045 euros. Una de les tantes subvencions en les que es pressuposten unes quantitats i s'acaben reconeixent com a cobrables 0 euros és la que paga la Federació Valenciana de Municipis i Províncies referides als immigrants de fet.
En la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2012 es computaren com a drets reconeguts a cobrar la quantitat de 0 euros. En aquest projecte del pressupost per a 2014, el nostre grup municipal observa que novament l'equip de govern ha pressupostat la quantitat de 30.000 euros, quan la federació no li reconeix cap quantitat a cobrar a aquest ajuntament. No sé si és ciència-ficció, en qualsevol cas, per a l'estudi. Per tant, i per pura lògica, hem pressupostat a reduir la previsió d'ingressos corresponents a la subvenció d'immigrants dels 30.000 euros inicialment pressupostats a 0 euros. Finalment, i referim-nos a les subvencions, en concret a la subvenció de Federació Valenciana de Municipis i Províncies, referida a les quantitats a cobrar per família i infància, tenim no 2 tases, sinó 3, perquè la liquidació del pressupost corresponent a 2012 es computaren com a drets reconeguts a cobrar la quantitat de 0 euros. Ara, en aquest projecte del pressupost per a 2014, el nostre grup municipal observa que aquest equip de govern ha pressupostat la quantitat de 70.000 euros, és a dir, el total de més que els drets reconeguts liquidats al pressupost de 2012. Per tant, emparant-nos en l'argument adés esmentat i apel·lant a la coherència, demanem reduir la previsió del subconcepte pressupostari 45.601 corresponent a la subvenció Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Família i Infància de 70.000 euros inicialment pressupostats a 0 euros. En quant als ingressos per taxes, observem que l'actual de govern espera incrementar la recaptació en les referides a la taxa de grua, la taxa d'entrada de vehicles, les multes per infraccions urbanístiques i la recaptació per transport municipals. I dic que vol incrementar la pressió fiscal perquè la liquidació del pressupost de 2012 i la que portem de 2013 no s'acomplixen aquestes previsions tan optimistes per l'equip de govern. En resum, i com el nostre grup municipal no es partirà de panegírics, sinó d'estudiar la documentació que ens ha sigut facilitada i els números que figuren en la mateixa, podem dir com a conclusió final que la filosofia d'aquest pressupost no ens agrada, entre altres coses perquè no compta el detall de quines particulars van destinades moltes partides de despeses i per quins conceptes. De tot allò no s'explica res al pressupost. Sembla que vostès consideren que no li importa a ningú. Doncs bé, al nostre grup municipal sí. Respecte als ingressos, ja ho hem explicat, hi ha casos flagrants de partides en les que no s'ingressa res i l'equip de govern pressuposta xifres de desenes de milers d'euros. No poden recolzar aquest tipus de pràctiques perquè van en contra del més important principi pressupostari que vostès han esmentat, la prudència. El nostre vot, per tant, serà en contra. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Beguer. Esperem un moment. Gràcies. Gràcies, senyora alcaldessa. Mai sé quan dura la intervenció del senyor Santoveguer. Bé, jo, el primer, disculpar també als Abressó, perquè el senyor Planells abans ha disculpat a dos companys i imagine que segur que ha sigut un lapsus, però també ha tingut un problema familiar, està de viatge, perquè ha faltat un familiar i disculpar la seva absència, que li havien comunicat al secretari de l'Ajuntament i agrair les paraules per als nostres companys que afortunadament estan en un procés de recuperació i va tot prou bé. Així que moltes gràcies al senyor Planells en primer lloc. Agrair també, com no, el treball dels funcionaris de la casa, de la gent que ha fet un treball i una tasca, perquè ens consta que durant molt de temps, mesos, han estat donant tota la informació que se li demanava i ficant la maquinària a tope per a que avui puguem tindre el pressupost i també agrair el format d'informació del pressupost perquè en moltes coses s'ha clarificat prou i n'hi ha alguna informació que se negava abans i avui la tenim i per tant també volia agrair-li al departament responsable tot el seu esforç. Llevat d'això, ens agradaria constatar alguna deficiència en quant a informació i sobretot en quant a forma de treballar en els pressupostos. Per això vaig a cenyir-me al discurs que tenia preparat, encara que el senyor Planells ha modificat en bona mida una part d'ell que ara tractarem quan arribem a la part de les preguntes. La mayor preocupación para un número incalculable de familias de Torrent hoy es ¿qué fiestas van a celebrar? ¿Cómo van a pasar estas fechas? No tienen empleo, sin recursos, con deudas,
con hijos e hijas en paro, malviviendo con una pensión todos los miembros de una familia, es decir, 3 generaciones completas, sin opciones de futuro, sin confianza en las instituciones, sin esperanzas. Y lo peor, cuando pasen estas fiestas, ¿qué futuro les podemos ofrecer? ¿Alguno de los presentes considera que los presupuestos de hoy presentan o solucionan problemas para estas familias de futuro, de empleo, que es el mayor problema? Saben que no. Los presupuestos del Partido Popular de Torrent no están dirigidos ni mucho menos a ocuparse de las personas con mayores dificultades. No todos son números, no todo es cuadrar, quitar aquí, poner allá. Dígame qué diferencia importante hay entre el presupuesto de 2013, 2012, 2011 en materia de empleo, en materia de oportunidades. Ninguna. Y la situación, como usted debería saber, señor Planell, no es la misma, desgraciadamente, por las políticas que está aplicando el Partido Popular en todos los ámbitos, a nivel nacional, autonómico, municipal. Y para combatir todo esto, ¿qué hacen? Pues las mismas fórmulas que nos han llevado a aumentar el paro paulatinamente. 2010, 9.000, 2011, 10.000 y ahora por encima de los 11.070 desempleados. Yo esperaba algo más de valentía, de proponer cambios importantes, que incluyeran algunas de las propuestas que hemos venido haciendo para crear empleo en Torrent hace muy poquitos plenos, como un plan de empleo, un plan de actuación para la gente que no puede pagar la contribución, para la gran carencia que tiene la gente en materia de pobreza energética. Yo sé cuál es el discurso del Partido Popular. Os acompañamos, pero no lo regulamos. Pues esta es la valentía que yo creía que hoy podríamos desprender en el presupuesto del Partido Popular. Pero no. Es uno de los plenos más importantes del año, pero lo vuelven a convertir en un mero trámite, en una burla continuada y reiterada en el tiempo para con la oposición. E imagino que pase lo que pase hoy, los súbditos del gabinete de prensa, ese personal de confianza, ya tienen preparada la nota de prensa. No va a modificar nada este pleno esa nota de prensa. Seguramente tienen hecha hasta la foto y sonriendo. Desde la oposición no tenemos a todos los departamentos trabajando desde hace meses para confeccionarnos el presupuesto, ni intervención, ni a la directora de oficina presupuestaria, ni un ejército de asesores, ni gabinetes de prensa, ni fotógrafos, ni guardaespaldas. Aún así, gracias, señor Planell, por tener miedo a dar la información como toca, a dar los plazos como tocan. Eso querrá decir que algo estaremos haciendo bien. Tantos impedimentos tenían que introducirse a la hora del estudio del presupuesto. 5 días para presentar las enmiendas y las alegaciones, el fin de semana por medio, un festivo por medio, convocando este pleno antes de tener siquiera todas las enmiendas que se presentaban por parte de la oposición. ¿Es lícito? ¿Sabían qué nos iban a contestar sin tener siquiera las enmiendas? ¿Sabían el tiempo que iban a requerir para contestar esas enmiendas sin tenerlas en su posesión? ¿Cómo es posible hacer un uso tan burdo y desleal de una organización pública? Como viene siendo habitual, con este equipo de gobierno nos encontramos en estas fechas, otro año más, reunidos en un plenario para adoptar fuera de plazo los presupuestos para el ejercicio 2014. Otra vez más, y ya van muchas, se comunica a la prensa el borrador de presupuestos antes que los grupos de la oposición conocieran ni una sola coma, ni una sola línea del mismo, demostrando un desprecio absoluto por los grupos de oposición, por los grupos políticos, pero sobre todo por la representatividad de estos grupos, por los ciudadanos que los votaron, pero también un desprecio por los que les votaron a ustedes. ¿Cómo es posible que se tenga tanto desdén por el tratamiento formal de un presupuesto? Ustedes incumplen sistemáticamente la Ley de Haciendas Locales, la ley que obliga a las corporaciones locales a aprobar inicialmente el presupuesto antes del 15 de octubre del año anterior. Hoy no es 15 de octubre. Evidentemente, esto no hace falta que lo constatemos. Y su aprobación definitiva antes del 31 de diciembre del año anterior, algo a lo que será imposible que lleguemos por las fechas en las que estamos. Ustedes incumplen, además, nuestro reglamento del Pleno, relativo al procedimiento de aprobación de los presupuestos. El artículo 133 de nuestro reglamento dice: el proyecto de presupuesto
gozará de preferencia en su tramitación con respecto a cualquier otro proyecto de disposición municipal de carácter normativo, con el objeto de hacer efectiva dicha preferencia. La Comisión Informativa competente en la materia elaborará y publicará un calendario en el que se ordenen las diversas fases de tramitación. En esta legislatura, durante la cual se han tramitado 4 presupuestos hasta la fecha, 2011, 2012, 2013 y 2014, jamás el equipo de Gobierno ha cumplido con la normativa que le obliga al reglamento del Pleno y que tiene como sentido facilitar el conocimiento de los presupuestos por parte de la oposición a través de comparecencias informativas de los diversos delegados de áreas que permiten elaborar enmiendas con la máxima garantía. Entiende que esto lo que pretende es preservar las máximas garantías para que se puedan establecer pactos, diálogos, para que se puedan establecer y llegar a consensos y, sobre todo, para que se pueda discutir con seriedad y sin engañar a nadie. Con seriedad los presupuestos, la decisión más importante que tomaremos seguramente a lo largo del año. Ustedes siempre presentan el borrador de presupuesto de mala forma y tarde, en un intento claro de impedir la labor fiscalizadora de la oposición. Pero quiero aprovechar esta intervención para anunciar que nuestro grupo presentará para el próximo pleno ordinario una propuesta para reglamentar un calendario de tramitación de presupuestos que garantice el cumplimiento de los plazos legales, la transparencia, la información previa, la elaboración de enmiendas, un calendario con plazos de presentación del borrador, plazos y fechas para la comparecencia de concejales delegados en las diversas comisiones de presentación de enmiendas. Espero que la aprobemos por unanimidad y que la discutamos y que ese calendario sea una realidad para el año 2015, el que espero sinceramente, sin duda, que sea el último año en el que ustedes tengan la posibilidad de presentar un borrador de presupuestos. Si en 2015 no es así, le garantizo que desde la oposición, desde mi grupo y desde el Partido Socialista, en 2016 procuraremos que así sea. Dicho esto, como preámbulo, vamos a hablar de los presupuestos que hoy se nos presentan. Tras el breve tiempo que hemos tenido para analizarlos, nos han surgido una serie de dudas que deberían de haber sido aclaradas, señor Planells, en comisión o con la misma fórmula que hemos empleado. Mire, señor Planells, aquí yo iba a dar lectura a las preguntas que usted ha enumerado, a las que ha contestado, a las 23. Usted y yo acabamos de venir de una comisión que ha durado exactamente 29 minutos. 29 minutos, señor Planells. Este es el volumen físico en papel de los presupuestos. Para estudiar esto, ustedes nos dieron 5 días el viernes, cuando nos trasladan el PEN, a la 1:52, y está el correo, a la 1:52, un pendrive, con sábado, con domingo, con lunes, con martes, con miércoles y con jueves de tiempo. Nosotros le presentamos las enmiendas a las que usted ya había puesto fecha de convocatoria para resolverlas en una comisión y posteriormente en el Pleno sin conocerlas. Y ha sido incapaz de contestar 23 preguntas que ocupan 2 folios por escrito, exactamente igual que se las planteamos, e incapaz de llamarnos para consultar y aclarar esas dudas. Unas dudas que, por otra parte, resolvían las 43 enmiendas o parte de las 43 enmiendas que ha presentado este grupo. Señor Planells, para más INRI, preguntas que le hemos contestado o que le hemos planteado, porque el Grupo Municipal Socialista le ha presentado por registro algunas de ellas, como son los contratos, listados, con objeto, con importe. Pero ¿sabe cuántos días hace que le presentamos esta pregunta, señor Planells? 61. ¿Sabe cuántos días hace que le planteamos el resultado de la campaña o de las subvenciones que daban en empleo con el Plan Conjunto de Diputación, municipio y provincia? 100. ¿Sabe cuántas preguntas están por contestar, señor Planells, con registro de entrada a las que no les han dado curso? ¿Cree que el tratamiento es el que van a darle hoy aquí, haciendo unas reflexiones, contestando 23 preguntas una por una, de viva voz, para que tratemos y discutamos el presupuesto municipal de más de 50 millones de euros para los torrentinos? ¿Esta es la seriedad del concejal delegado del área?
Señor Planells, usted ha tenido tiempo más que de sobra para contestar esas 23 preguntas como debía. Y ahora le voy a seguir haciendo algunas preguntas a lo que usted ha contestado. Señor Planells, a la pregunta de los contratos, ¿me puede decir que si la totalidad de contratos que usted ha enumerado suman los 594.000 euros de las partidas que hemos relacionado en la pregunta? Señor Planells, a la pregunta en la que usted contesta que sigue la ley de contratos públicos para la tramitación de los contratos, ¿me puede decir si han seguido el mismo trámite esos informes de disconformidad donde no había contratos de intervención y las facturas? ¿O esos informes de disconformidad que hace y redacta intervención es que no siguen la ley de contratos públicos? Señor Planells, ¿no le parece más oportuno dar la debida respuesta donde toque con el procedimiento que toca? Ha dicho alguna afirmación durante su discurso que para mí, señor Planells, inhabilita las contestaciones que me haga de viva voz. Usted ha hablado de que por primera vez tendremos, o que afortunadamente en 2014, si todas las previsiones se siguen, tendremos 1.400.000 euros para poder ir a la financiación ajena, si lo necesitáramos. Señor Planells, yo he pedido que me bajen un acta, en la que usted hace unos meses decía que eso ya era posible. Ahora dice que la primera vez va a ser 2014. ¿Por qué me tengo que creer que todos los contratos que ha enumerado ascienden a la cantidad que yo le he planteado si no he visto ningún papel? ¿Por qué me tengo que creer todas las afirmaciones que ha hecho si en una que ha dicho hoy en pleno hay un acta de 3 plenos anteriores que ya dice que engaña? Señor Planells, evidentemente, esto nos lo hubiéramos podido ahorrar si hubiera seguido el procedimiento que marca. Es decir, contestarnos de forma escrita, como hemos planteado en la comisión, y así nos ha contestado el secretario, que era la forma oportuna de hacerlo, y no hacerlo en el mismo pleno en el que lo estamos tratando, cuando lo que pedíamos era información para trabajar sobre el expediente del presupuesto, señor Planells. Ha tenido tiempo de sobra, y si considera que 4 o 5 días no le son suficientes, imagínese lo que usted le propone a la oposición cuando le plantea que en 5 días estudie todo un presupuesto. Hablemos del presupuesto, señor Planells. Presentan un presupuesto para el próximo año inferior en un 2,7 respecto al ejercicio que cerramos, lo que supone disponer de 1.230.000 euros menos para gastar. Esto nos obliga a ser más austeros, a precisar más y ajustar las diversas aplicaciones presupuestarias de gasto, de manera que no sean, o de manera que sean lo más exactas posible a las previsiones y que aunque sea un presupuesto, aunque sea una previsión, acertemos en la mayor parte de la medida, que yo entiendo que de eso se trata. Nosotros hemos enmendado esto, o hemos enmendado el presupuesto con un objetivo claro, y era aumentar y poder favorecer en la medida de lo posible las partidas sociales de ayuda a ciudadanos en crisis y fomento del empleo. Si bien la reducción de gastos por programas para 2014 recae sustancialmente en los programas 9.290, el Fondo de Contingencias, con una reducción de 900.000 euros, y el 1.650, el alumbrado público, con una reducción de 790.000 euros, observábamos, preocupados, cómo se reducían gastos en otros programas de carácter social. Por eso todas las enmiendas nuestras han ido encaminadas a favorecer las partidas sociales, de ayuda a los ciudadanos y de fomento del empleo. Nos referimos al programa, por ejemplo, 2304, Bienestar Social, que reduce casi un 3%, 62.277 euros. También al programa 9.242, Participación Ciudadana, que reduce 56.648 euros, un 22,5%. Otro programa que baja, Consignación, es el 2.302, Familia, con una reducción del 16,28, 21.510 euros. Otros son Sanidad, con un descenso del 11,7%, Cultura, con una reducción del 1,8%, Juventud, con una reducción del 4,3%, sí, porque en sus datos pueden decir que, o lo que no dicen, es que el presupuesto que aumenta, que es Juventud, que ustedes dicen,
lo que ha sufrido es un cambio de concepto, pero no en el número de programa. El 3.370 baja un 4,3. Le cambien el nombre y lo llamen ocio y tiempo libre o lo llamen juventud. Pero el 3.370, que es el concepto que ustedes anuncian, baja un 4,3. Y eso lo pone en el pool de sus propias tablas en el PEN que nos entregan. Lo que más escandaloso nos resulta es que también disminuye el fomento del empleo. Disminuye un 2% en el propio pool que ustedes nos dan. Anuncian esa rebaja, aunque ahora aquí usted me ha sorprendido diciendo que no es así. A lo mejor es que en nuestra tabla de presupuestos, pues también, sin ninguna intención, nos la dieron mal. Pero resulta que tenemos la aprobación del presupuesto de 2014 11 meses después, es decir, en 2013, en diciembre, cuando los aprobábamos, los datos de empleo los tenemos 11 meses después. Tenemos un 3% más de desempleo que en diciembre del 2013 y bajamos fomento del empleo un 2%. Yo no sé en qué medida esto se puede aplicar a un presupuesto y lo pueden entender los ciudadanos más desfavorecidos por el impacto del desempleo en esta ciudad. Por estas razones, a nuestro entender, teníamos que elaborar una batería de enmiendas relativas al presupuesto de gastos, con el propósito de aumentar aún más los recursos para fines sociales, de empleo y ayudas de diversa índole. Observarán que se presentan enmiendas para reducir gastos en determinadas aplicaciones presupuestarias. Estas enmiendas las hemos estimado sobre el cálculo de las liquidaciones de 2012 de estas aplicaciones y también el cálculo de su estado de ejecución a diciembre de 2013, considerando el gasto comprometido y las obligaciones reconocidas. Como decía anteriormente, estos presupuestos deben dar respuesta a las necesidades y al tener menos recursos nos obligan a ser más precisos y exactos en nuestras previsiones. Igualmente, pueden observar cómo las enmiendas de reducción de gasto que hemos realizado recaen mayoritariamente en programas a los que se les incrementa la consignación de gasto y, desde luego, no afectan a ningún programa de carácter social. Hemos considerado también que los gastos relacionados con fiestas patronales, moros y cristianos y otras fiestas deberían tener una reducción del gasto del 2,7, o lo que es lo mismo, una reducción al mismo nivel que la reducción en ingresos del presupuesto del Ayuntamiento. Y puesto que estas partidas mantienen la consignación del 2013, considerábamos que no era justo que perdiéramos fomento del empleo, pero mantuviéramos en fiestas. El conjunto de nuestras enmiendas relativas a minorizar gasto de diversas aplicaciones presupuestarias suponen una cuantía económica de 481.042 euros, que representan el 4,6% de la suma de los capítulos 2 y 4 del total de presupuesto, gastos corrientes en bienes y servicios y transferencias corrientes, que se destinarán a aumentar las siguientes aplicaciones tal como proponemos en el resto de enmiendas que a continuación enumero. Proponemos aumentar gastos en programa de familia, que, como ya he comentado, ha visto reducida su consignación tanto en capítulo 2 como en el 4, por la cual fórmula aumentaremos su aplicación de subvenciones en 25.000 euros. El análisis del gasto comprometido de ayuda a productos farmacéuticos, según el estado de ejecución de 2013 a fecha de diciembre, evidencian un gasto superior al presupuestado, supera los 52.000 euros, por lo que presentamos la enmienda de aplicación presupuestaria de ayudas farmacéuticas, aumentando su consignación en 15.000 euros. Observamos que por segundo ejercicio no se destina ninguna partida para cooperación internacional. Somos conscientes de la grave crisis que atraviesan muchos ciudadanos de Torrent, pero en muchos lugares del mundo la situación es catastrófica, por lo que solicitamos asignar a la aplicación de cooperación internacional una cantidad de 35.000 euros. El gasto para 2014 al programa de bienestar social se ha reducido en más de 60.000 euros respecto al ejercicio 2013. Creemos que se deben mantener la misma cuantía para subvenciones que en el ejercicio 2013, ante la actual situación de crisis económica, por lo que proponemos aumentar la consignación para la aplicación de subvenciones corrientes en 34.400 euros. El aumento del coste de estudios debido a la eliminación de ayudas, incremento de matrículas y reducción de becas por parte de otras administraciones nos obligan a realizar un esfuerzo en la medida de nuestras posibilidades para paliar esta situación, por lo que formulamos aumentar la aplicación dedicada a becas en 48.460 euros. Observamos
que en el programa de Juventud, Ocio y Tiempo Libre se ha eliminado el gasto para subvenciones corrientes, por lo que presentamos la enmienda en la aplicación presupuestaria para dotar con 15.000 euros la aplicación de subvenciones corrientes. Observamos que el programa de fomento de empleo ha sufrido un recorte respecto a lo presupuestado en 2013. Estamos atravesando la peor crisis de empleo conocida y debemos incrementar sustancialmente los recursos para paliar el primer problema de nuestros ciudadanos. Proponemos una apuesta real por el fomento del empleo, aumentando en 308.182 la partida destinada a subvenciones para el fomento del mismo, cifra esta que supone incrementar casi un 70% lo previsto en el borrador de presupuestos. Los recursos destinados a materia de empleo son los más necesarios y nos ha parecido fundamental redoblar los esfuerzos y reducir en otras partidas que también serían importantes, pero no tan prioritarias. Para terminar mi intervención, sintetizar que nuestras enmiendas son posibles y permiten dotar de más recursos, ayudas a familias y vecinos que están sufriendo las consecuencias de la crisis económica. Son propuestas sustentadas en datos de ejercicios anteriores y que deberían ser aceptadas o al menos estudiadas por los demás grupos de este ayuntamiento. Nos hubiera gustado más tiempo para trabajar, más información, más colaboración, no estar fuera del marco legal, tener un calendario claro de tramitación de presupuestos y cumplir esa máxima que debe existir en política, puesto que no hay política sin pactos y sin la búsqueda activa de espacios comunes y, como no, de consensos. Hasta desde las diferencias ideológicas, pero de consensos. Pero está visto, señor Planells, que nuestra distancia o que la distancia entre nuestros partidos no es solo de números ni de ideas, sino también de forma de entender las instituciones y la legalidad para bloquear el trabajo de la oposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Campos. Señor Planells. Muchas gracias, señora alcaldesa. Señor Campos, usted no me ha defraudado en su intervención, porque del tiempo que ha durado ha dedicado el 50% a hacer un discurso que sería válido en este debate o en cualquiera otro, pero que nada tenía que ver con el presupuesto del ejercicio 2014. Un 25% a hablar del presupuesto, que es a lo que hemos venido aquí, y otro 25% a hablar de las enmiendas que ustedes han presentado a su presupuesto. Yo, mire, cada vez que usted habla de las políticas de empleo, de las políticas de paro en Torrent, es que me provoca, yo lo siento mucho. Esta vez le prometo que no voy a entrar al trapo, porque ya tantas veces lo hemos hablado. Además, seguramente la gente que nos está escuchando quiere oír hablar del presupuesto, de las cifras y de la política que se sigue en el presupuesto municipal. Y creo que no es el momento ni tampoco el lugar para volver a discutir de quién tiene la responsabilidad de la situación económica de este país en este momento. Pero mire, usted ha empezado hablando de que si tenemos miedo y por eso le damos muy poco plazo. Ustedes, para lo que les conviene, nos exigen el cumplimiento de la ley. Usted nos exige el cumplimiento de la ley en determinadas cosas, en conductos, en procedimientos, en plazos de aprobación, en plazos de entrada en vigor, pero se olvidan, cuando cumplimos la ley, se olvidan de decirlo. Nosotros hemos cumplido la ley porque la ley es la que establece, en garantía de los grupos de la oposición, establece cuáles son los plazos que hay que conceder para el estudio y la elaboración de las enmiendas. Ustedes tuvieron 6 días para estudiar el presupuesto y formular enmiendas. A la vista de las enmiendas que han presentado y de las preguntas que han hecho, les han sobrado 5. Y después entraré a analizar las enmiendas porque son un auténtico despropósito. Pero en todo caso, les repito, para lo que tenían que hacer, les han sobrado 6 días. Habrán dedicado más tiempo a imprimir ese expediente, que yo no lo he imprimido, por cierto, yo me he limitado a cogerlo en el pendrive, que para eso nos lo han facilitado en ese formato. Han dedicado más tiempo a imprimir y encuadernar eso que a estudiar deliberadamente el presupuesto. Pero luego hablaremos, si le parece, de las enmiendas. Mire, ustedes han hecho una serie de preguntas que las hicieron después, como le he dicho, las presentaron el mismo día de las enmiendas. No es cierto que esas preguntas las formulen para, en función de la respuesta, elaborar o modificar el contenido de sus enmiendas. Usted me solicitó telefónicamente una información respecto de aquellos conceptos de otros trabajos o de trabajos de otras empresas.
y yo telefónicamente le contesté que para que un presupuesto se pueda aprobar con el informe favorable de la intervención, tiene que contemplar las cantidades que están reconocidas o que están obligadas o que están comprometidas. Esa es la expresión, que están comprometidas. Yo antes le he dado lectura de una serie de contratos a los que obedecen las partidas de trabajos con otras empresas. Pero es que no hacía falta que yo le hiciera lectura de ese listado de contratos, porque ustedes también nos achacan que no les facilitamos la información, que nos piden información y que pasan los plazos y no se las facilitamos. Mire, por ejemplo, le tengo que decir que la pregunta que solicitaron ustedes información para el Plan Empleam, el plazo para su contestación finaliza el próximo 31 de diciembre. Todavía no ha finalizado. Por lo tanto, mientras que no finalice el plazo, no nos achaquen incumplimiento alguno en la información. Pero también le digo otra cosa. Todos y cada uno de los contratos a los que usted se refiere en el escrito que presentaron y a las preguntas que me hace, todos esos contratos ustedes los conocen y los han tenido en su poder. Ustedes son 9 concejales en este momento, por circunstancias 7. Pero permítame que se lo diga, a ustedes les pagan por trabajar. No pretenda usted que los funcionarios trabajen para usted, porque esa información usted la tiene. Usted conoce, porque está además en la mesa de contratación, conoce todos y cada uno de los contratos. Usted conoce todos y cada uno de los contratos que no pasan por mesa de negociación, porque todos se aprueban por un decreto, todos, absolutamente todos, y todos pasan por este pleno. Por lo tanto, ustedes conocen esa información, pero no solamente es que la conocen, es que la tienen, porque cada ejercicio se les da cuenta, o se les da cuenta, valga la redundancia, de la cuenta general. Y como he dicho en la primera intervención, allí se les dice a quién y cómo y por qué se les ha pagado cada uno de los céntimos que se manejan desde el ayuntamiento. Por lo tanto, aplíquense el cuento y búsquenlo. No pretendan que todo un departamento esté a su disposición para facilitarles la información que ustedes tienen, eso sí, en la forma cómoda que ustedes quieren, que les hagan una tabla, un cuadro y que se dediquen días a que ustedes tengan una compilación de algo que tienen en su poder. Les recuerdo, hace unos meses ustedes solicitaron una información que no cabía en el salón de la 5ª planta de este ayuntamiento. Eso se lo recuerdo. Ya tuvo la debida contestación en su momento y ahora se lo vuelvo a decir. Dedíquense a lo que tienen que dedicarse, a controlar y a fiscalizar el equipo de gobierno, pero trabajando. Trabajando. Ustedes son 9 concejales, ahora 7. 9 concejales son suficientes como para recabar y documentarse de todo aquello que han solicitado. Aquí no se oculta ni un solo documento, porque todos son públicos. Todos pasan por este pleno, de una forma o de otra, directa o indirectamente, todos pasan por este pleno y de todos se da cuenta a la oposición. De todos, absolutamente de todos. Y si alguno no pasa, pidan la información y la tendrán. Por lo tanto, no pidan que otros hagan lo que ustedes tienen que hacer y para lo que están aquí. Porque yo he estado en la oposición y por eso se lo digo, porque lo sé. Porque estar en la oposición significa eso, no esperar a que te faciliten la información en la forma en la que tú la pidas. No, señor. Uno se lo tiene que currar. Porque la información, insisto, ustedes la tienen. Lo que pasa es que yo entiendo que cuesta trabajo el ir a los archivos, empezar a buscar, y es más cómodo pedir que funcionarios dediquen un tiempo a resumirles de una forma gráfica toda la información, cuando ustedes la tienen. Yo lo comprendería si ustedes no tuvieran esa información. Y ahora vamos al objeto de las enmiendas. Mire, las enmiendas, antes también le quiero desmentir otra cosa. Otra vez volvemos a lo mismo. Nosotros no estamos fuera de la ley. Es cierto que la ley dice que los presupuestos se tienen que aprobar para su entrada en vigor antes del 31 de diciembre. Pero esa misma ley, que no lo digo yo, esa misma ley establece cuáles son las consecuencias de que ese presupuesto no se apruebe de manera definitiva antes del 31 de diciembre. Y, desde luego, la consecuencia no es que se condene a nadie por haber cometido ninguna ilegalidad, ninguna irregularidad, ni, por supuesto, ninguna conducta más allá de lo administrativo. Porque existe algo que se llama prórroga presupuestaria. Y, además, el artículo 21 del Real Decreto 500 lo dice muy claro. De manera automática, si al 31 de diciembre no estuvieran aprobados, se entenderá prorrogado automáticamente el presupuesto.
con determinadas excepciones para inversiones y demás, ¿vale? Pero no se preocupe usted porque este ayuntamiento no está fuera de la ley, en absoluto. Nosotros procuramos cumplir la ley, pero la cumplimos en todo. También en los plazos para que la oposición tenga tiempo suficiente para presentar sus enmiendas. Mire, a ustedes se les facilitó el borrador del presupuesto al mismo tiempo que a los medios de comunicación, nunca después. Otra cosa es que ustedes lo leían después, ¿vale? Pero ahora vamos al objetivo de lo que ustedes han presentado sus enmiendas. Porque le he dicho que le sobraban, de los 6 días que han tenido, le sobraban 5. Mire, usted ha presentado unas enmiendas que son de quita y pon. Yo quito de aquí y pongo allí. Cuando uno hace un presupuesto y consigna unas cantidades en el presupuesto, no las puede consignar de una manera alegre. Nosotros, para elaborar un presupuesto, como le he dicho en la primera intervención, solicitamos con la debida antelación de todos y cada uno de los departamentos de este ayuntamiento que los responsables nos trasladen cuáles son las previsiones que ellos tienen para el ejercicio que se va a elaborar. Y son ellos los que nos dicen, a la vista de la situación y a la vista de los programas que prevén que van a ejecutar, nos dicen cuál es la consignación que consideran acertada. A la hora de elaborar ese presupuesto, se tiene en cuenta, por supuesto, la consignación del ejercicio presente, el 2013. También se tiene en cuenta cuál ha sido la ejecución de este ejercicio de 2013 hasta el momento en el que se elabora, que no está finalizado, ya se lo he dicho antes, pero también se tiene en cuenta, y mucho, cuál es la petición del técnico responsable. Y por no decir en el 100%, en la gran mayoría, casi todos los conceptos que vienen consignados, y además, casi todos, por no decir todos, los conceptos a los que ustedes pretenden enmendar, las cuantías consignadas son las que los técnicos, los respectivos técnicos, que no los delegados ni los concejales, nos han trasladado cuáles son sus peticiones o sus previsiones para el ejercicio 2014. Yo le voy a poner algunos ejemplos y lo que quiero que me diga es por qué rebaja usted una cantidad, con qué criterio rebaja usted esa cantidad, por qué no ha rebajado otra, mayor o menor, y sobre todo, ¿de dónde lo va a quitar? Porque usted, la primera, pretende que del suministro de vestuario para la Policía Local de Torrent, que se han previsto 90.000 euros, porque así lo ha solicitado el responsable de la unidad administrativa de la Policía Local, que la rebajemos a 60.000 euros. Yo le tengo que recordar que hace una semana se ha incrementado la plantilla en 34 agentes. Eso representa un 33% más de plantilla de personal en Policía Local. Eso representa un 33% más de uniforme que hace falta para la Policía Local de Torrent. Y usted pretende rebajar un 30%, respecto de las peticiones que se nos han hecho desde Policía Local. Yo soy el responsable de la Policía Local, pero yo no he dicho que se consignen 90.000 euros. Yo le he solicitado al intendente principal encargado de la unidad administrativa que me diga cuál es la previsión de coste, de gasto, para el ejercicio 2014 en cuanto a suministro de vestuario, de uniforme. Y esa es la cantidad que me ha consignado, 90.000 euros. En el 2013 se consignó mucho más. ¿Por qué? Porque hemos tenido que comprar la primera parte del suministro de estos 34 agentes que se han incorporado. Y usted lo sabe. Ahora dígame usted si esos 30.000 euros, que representan nada menos que una tercera parte que usted descuenta de Policía Local, ¿con cargo a qué lo vamos a hacer? ¿O es que cuando llegue el ejercicio 2014, que hay que comprar uniforme, vamos a tener una tercera parte de la plantilla sin uniforme, porque usted ha decidido quitar 30.000 euros? ¿Usted considera que con 60.000 euros se cubre el uniforme de 150 y pico personas que componen la plantilla de Policía Local? Pues sabe usted más que el intendente principal encargado de la unidad administrativa, porque él nos dice que se necesitan 90.000. Y no irá muy desencaminado, porque hace apenas un mes hemos, a través de un proceso de compra en el Central de Compras de Diputación, hemos adquirido la uniformidad para 34 agentes de Policía Local. Por lo tanto, yo tengo que ceñirme a los criterios que me marca el responsable del departamento. Evidentemente, le diré,
como le he dicho a los responsables de aquellos departamentos de los que yo soy responsable, que procure ajustar al máximo los precios. Pero fuera de eso, yo tengo que cumplir y tengo que responder a las peticiones que me hacen, porque evidentemente la policía local, en este caso, que es de lo que estamos hablando, es la imagen del ayuntamiento, y tienen que ir debidamente uniformados. Y usted pretende recortar ese presupuesto en un 30%, nada menos. Porque de 90.000 usted pretende quitar 30.000. Díganos, o dígales a los policías de dónde va a recortar usted esos 30.000 euros cuando llegue el momento de comprar y pagar la uniformidad. Pero eso mismo le diría respecto del suministro de material también de la policía local. Le recuerdo que el incremento de plantilla requiere un incremento de material. ¿O no es así? Pero también esa cantidad ha sido solicitada por el técnico responsable. Mire, en el Departamento de Movilidad, usted hace una rebaja así, de 70.000 euros en números redondos, del apartado de otros trabajos. Yo por teléfono, cuando usted me consultó, ya le dije, para prevenirle, que estas partidas están comprometidas y que si las bajamos no podremos cumplir con los compromisos adquiridos. Y, por lo tanto, la señora interventora nos hará un informe diciendo que los créditos consignados no cubren las obligaciones previstas o comprometidas. Dígame usted de qué contrato, de los que hay firmados, tenemos que rebajar 70.000 euros. Porque yo, desde luego, no lo veo. Usted rebaja, no se sabe muy bien en base a qué criterio, en las partidas de urbanismo, de vías públicas, rebaja 7.000 y 1.000 euros en concepto de combustible. ¿En qué se basa usted para eso? Mire, esas peticiones vienen de los departamentos que saben lo que tienen previsto consumir a la vista de lo que han consumido hasta ahora. Y por lo tanto, si el técnico nos ha propuesto esa cuantía, es porque considera que realmente es lo que va a necesitar. Alegremente y sin ningún criterio no se puede hacer esa modificación. Pero es que ocurre lo mismo con la brigada de obras, ocurre lo mismo con los servicios urbanos, con medio ambiente, con las fiestas patronales, y usted hace una rebaja. Ocurre lo mismo con todos y cada uno de las transferencias que se hacen a las entidades y asociaciones de esta ciudad para que desarrollen sus actividades. Yo ya he dicho al principio de mi primera intervención que estas entidades han hecho y siguen haciendo un gran esfuerzo y que, además, están dando la misma sensación de actividad, incluso mejorándola respecto de la que tenían antes de ese esfuerzo. Usted aún pretende hacerles que el esfuerzo sea todavía mayor. Pretende también reducir la partida de promoción turística, cuando vamos a poner en marcha la oficina de promoción turística. Usted lo sabe. Pretende reducir esa partida de 25.000 a 5.000. En consumo, usted pretende reducir la partida de 6.000 a 1.000. No se sabe muy bien por qué 5.000 y por qué 3.000 o 2.000. Porque 6.000 es lo que ha dicho el técnico de consumo, que es lo que va a necesitar. Pero es que, como le he dicho antes, usted ha reducido, a pesar de que yo ya le dije por teléfono que eso no se podía hacer, ha reducido en recursos humanos la cantidad de 15.000 euros por los contratos que tenemos con otras empresas. Pues dígame usted qué contrato tenemos que reducir, si el de mantenimiento de las nóminas, o el de gestión de personal, o el de los relojes biométricos, o el de control de presencia, o el de riesgos laborales, porque esos están todos firmados. Y los contratos firmados están para cumplirse. Y para cumplirse se tienen que consignar en el presupuesto. Yo no puedo consignar aquí menos importe del que tengo que pagar, porque si no, le insisto, la señora interventora me hará una advertencia de que este presupuesto no cubre con los gastos comprometidos. Pero ocurre lo mismo con el Departamento de Estadística. ¿Es que tenemos que modificar ahora el contrato de mantenimiento del padrón? ¿O el de rotulación de calles? ¿O el de la jornada electoral? Díganos de dónde tenemos que modificar estos contratos y cómo, porque están firmados y están comprometidos estos gastos. Y se tienen que consignar por este importe. Pero es que con la atención del ciudadano ocurre lo mismo. Usted pretende reducir la partida de 25.000 euros que hay comprometidos a 8.000. O sea, le reduce a una tercera parte respecto de los contratos que hay firmados y consignados.
dígame usted cuál de todos tenemos que modificar, si el del control de colas o de los mantenimientos informáticos de atención al ciudadano. Porque eso tiene que explicarlo. Es muy fácil decir yo voy a quitar de aquí, voy a quitar de aquí y voy a quitar de aquí. Pero diga de dónde. Porque yo le estoy explicando que los conceptos de los que usted hace una rebaja no se pueden tocar porque están comprometidos. Si yo pudiera, los tocaría. Y cuando los contratos vuelvan a salir a un proceso de selección, probablemente se rebajen. Pero mientras tanto, no se pueden rebajar, por mucho que usted se empeñe. No se pueden rebajar. Todo esto, lo mismo que en la Administración financiera y tributaria, todas estas cantidades vienen, como le he dicho, de las propuestas de los técnicos. Y ha hecho referencia además a uno que es especialmente sensible y con el que le pido el máximo respeto y rigor, sobre todo. Es el de los convenios de bienestar social. Mire, nosotros hemos solicitado, como le he dicho, a todos los técnicos, incluido también el de bienestar social, cuál es la previsión que tienen para el año que viene en convenios de bienestar social. Y nos la han pasado al céntimo. Al céntimo. La propuesta del técnico ha sido de 377.299,90 y hemos consignado 378.000. No hemos consignado 412.400 que solicita usted, porque son 377.299,90 los que el técnico de bienestar social nos ha manifestado que tiene previsto para el ejercicio 2014. Pero como también he dicho en la exposición del presupuesto, si fuera necesario, como este año lamentablemente lo ha sido, efectuar alguna transferencia adicional porque las necesidades incrementan, se hará. Se hará con cargo al fondo de contingencia o con cargo a remanentes, pero se hará. Porque hay un fondo de contingencia. Usted lo ha interpretado al revés. Usted dice que hemos reducido el fondo de contingencia de 1 millón a 100.000. Claro que lo hemos reducido, porque hasta ahora no existía fondo de contingencia. No ha existido nunca fondo de contingencia. Y usted sabe lo que es un fondo de contingencia, es un fondo de reserva. ¿Vale? Bastante esfuerzo se está haciendo en este presupuesto. No le he escuchado, por cierto, hablar para nada de la reducción de ingresos. No le he escuchado hablar de la reducción del IBI. No le he escuchado en ninguna de las enmiendas. ¿Hace usted ninguna referencia a lo que vamos a dejar de recaudar por el IBI? Ni siquiera en ninguna de las enmiendas hace referencia al tipo del IBI. Nada, en absoluto. Usted de eso no ha dicho absolutamente nada. Y pretende hacernos ver que estas enmiendas que ustedes han presentado en 6 días, de los cuales, repito y me reafirmo, le sobraban 5, constituyen una base para un presupuesto, según ustedes, que atiende o va a atender las necesidades de los ciudadanos. Perdone que le diga, pero está usted muy equivocado. Y, desde luego, a la vista de esto, yo me reafirmo en algo que usted mismo ya reconoció, y es que en la elaboración de los presupuestos ustedes y nosotros estamos muy lejos, porque nosotros nos basamos en la realidad, en cumplir con las obligaciones y atender las necesidades. Ni nos saltamos una cosa ni nos saltamos la otra. Cumplimos con nuestras obligaciones y atendemos las necesidades en la medida de nuestras posibilidades y de nuestros recursos. Mire, señor Beguer, ha hecho usted referencia a que no tiene la debida información en el presupuesto y que quieren un mayor detalle y una mayor documentación. Yo en la comisión ya le he dicho que la ley exige un detalle de las partidas presupuestarias hasta 3 dígitos, es decir, descender hasta 3 dígitos. Podríamos haberlo hecho así, podríamos haber hecho un presupuesto con 3 dígitos, hubiera sido perfectamente legal. El presupuesto que ustedes tienen desciende hasta un desglose de hasta 5 dígitos. Prácticamente llegamos hasta el final. Por lo tanto, estamos más allá de lo estrictamente obligatorio. Que nadie nos diga que solamente aplicamos la ley y que no vamos más allá para facilitar la información. Porque, repito, podríamos acabar mucho antes facilitando los 3 dígitos y nadie podría reprocharnos en absoluto nada. Y por eso, precisamente, los informes de intervención son favorables a este respecto. Pero en cuanto a la documentación, ustedes en sus enmiendas solicitan toda una serie de documentación en la que, como ya también le he comentado en la comisión, no solamente es que no forma parte
de un expediente presupuestario. No solamente es que no es obligatoria, sino que seguramente sería, si no superflua, pero sería intrascendente a la hora de la elaboración de este presupuesto, porque yo les recuerdo que estamos en un debate de aprobación de presupuesto. No estamos en un debate de gestión, de control y fiscalización del Gobierno, ni de control y fiscalización del cumplimiento de todos y cada uno de los contratos que tiene este ayuntamiento. Porque eso hay otros momentos y otros procedimientos para estudiarlos. Estamos en un debate en el que se va a aprobar o se pretende aprobar un presupuesto que no es más que, como usted literalmente ha dicho, es lo que se presupone que se va a hacer el año siguiente. Esto es una previsión de ingresos y de gastos. ¿En función de qué? Pues en función de la política que cada uno de los partidos políticos considera que debe de aplicar. Y a eso nos tenemos que ceñir. Usted solicita una documentación, como por ejemplo, toda la información relativa a una de las empresas concesionarias del Ayuntamiento de Torrent. Número de trabajadores, número de hora, número de vehículos. Y todo eso está muy bien que lo pidan, pero no en este debate y no en este expediente, porque eso no forma parte de este expediente y, desde luego, no añade nada a este expediente. Si hay alguna observación, alguna sospecha, alguna duda respecto del cumplimiento o no de las condiciones previstas en el pliego de contratación con dicha empresa, se presentan las preguntas o quejas correspondientes o mociones correspondientes. Pero ya le digo que existe un departamento que se encarga de fiscalizar el cumplimiento, y muy especialmente de este contrato, que es el más elevado de los que tiene el Ayuntamiento de Torrent. Y, por lo tanto, no se paga ni una certificación de esta empresa sin que previamente los servicios técnicos municipales hayan comprobado que se cumple escrupulosamente lo que dice el contrato. Porque si no es así, si no han cumplido, no se paga. O se reduce o se retiene una parte hasta que se cumpla. Pero eso no basta con que lo diga yo. Es que usted no tiene más que irse a la hemeroteca y ver al archivo y comprobar las medidas que este ayuntamiento ha adoptado por el incumplimiento de esta empresa en las obligaciones que tiene pactadas. Por lo tanto, si lo que usted pretende con esto, con que se aporte al presupuesto la documentación de esta empresa, le repito que eso está resuelto por otra vía y en otros conductos y en otro procedimiento, no es este el que le corresponde. Por lo tanto, la documentación que existe en el expediente es la que tiene que haber. Hay una norma que nos dice cuál es el contenido de la memoria que se tiene que presentar a este presupuesto. Memoria que firma la señora alcaldesa. La memoria que viene en el expediente supera en creces los mínimos que establece la ley, porque la ley lo que dice es que simplemente se marque cuáles son los criterios y cuáles han sido las modificaciones respecto al ejercicio anterior. Usted ha leído la memoria y, desde luego, va mucho más allá. No tendría por qué haberlo ido, pero va mucho más allá, porque es una memoria explicativa de lo que se va a presentar y donde se indica cuáles son aquellos movimientos que van a marcar la línea de actuación de este equipo de gobierno. Ha dicho otra cosa en sus enmiendas que, no, desde mi punto de vista, yo creo que responden quizá a una precipitación. Usted achaca que no existe en las bases de ejecución redactadas por la señora interventora y suscritas por un servidor, que no se establecen las medidas de control. Mire, en la base 30 de las bases de ejecución se establece cuál es el control y cuál es el sistema de control y fiscalización por parte de intervención de todas las medidas y acuerdos y procedimientos que se siguen. Pero yo, que me he leído las bases, supongo que usted también se las habrá leído, debo reconocer que son unas bases que encorsetan a la Administración, porque nos marcan muchas normas y muchas rigideces, pero seguro que lo hacen en pro de la seguridad jurídica y en pro, precisamente, de la transparencia que ustedes apelan. Son unas bases que nos dicen no solamente qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer, sino cómo y cuándo lo tenemos que hacer. Son unas bases muy completas y, por supuesto, que en ellas se contempla expresamente el control por parte de intervención de todas y cada una de las medidas del equipo de gobierno. Hace usted referencia en otra de las enmiendas a la obligación de que el presupuesto vaya redactado en valenciano. Y para ello se ampara en los artículos del Reglamento de Normalización Lingüística.
Pues bien, esos mismos artículos que usted presenta en sus enmiendas, yo se lo voy a leer, porque a lo mejor no lo ha interpretado debidamente, pero hay que interpretarlos literalmente cuando el tenor de su contenido es claro. No hace falta irse más allá. Yo creo que el tenor del contenido del artículo es muy claro. El artículo 5, al que usted se refería anteriormente, dice: les convocatòries a les sessions dels òrgans de govern i dels altres òrgans, així com de les comissions administratives, els ordres del dia, les actes i la resta d'escrits i documentació adreçada als regidors i les regidores es farà en valencià. Vostè ha sentit bé lo que yo le he llegit. El artículo 5 está diciendo que las convocatorias para las sesiones de órganos de gobierno y otros órganos, así como las comisiones informativas, las convocatorias, el orden del día, las actas y el resto de escritos y documentación dirigida a los concejales deberán estar escritos